Hablar de la infancia es recordar mi pueblo, y recordar mi pueblo es recordar mis batallas. Nunca fui un buen estudiante y sí un poco callejero. Recuerdo que perdí a mi padre teniendo 7 años. Teníamos una conexión muy buena, además se parecía mucho. Yo siempre lo llevo en mi cartera, miro al cielo y sé que me ayuda y que está siempre. De los 3 hijos, yo notaba que conmigo siempre me sacaba de punto porque me pedía cosas que yo hacía y ahora me doy cuenta que las que he hecho son barbaridades. Recuerdo una vez en un chalet, había una balsa y una como piscina y habían 4 metros, me pidió que me tirara y bueno, mis hermanos con miedo, no, y yo sin pensarlo, ¡pam!, eso le entusiasmaba y a mí más, hacerlo feliz. Me dijo, hijo, vete y enciéndeme un cigarro a la cocina. Me tiré fumándome el cigarro ahí en la cocina y se lo traje casi ya gastado. Lo primero que me hizo, ¿qué has hecho? ¡Pam! Y me pegó una leche importante. Ahí aprendí que tenía que hacer caso, ¿no? Y no ser tan rebelde. Nosotros teníamos un negocio donde habían 14 mujeres trabajando con él, haciendo sus labores para elaborar en la fábrica las morcillas y todas esas cosas. Y yo pues estaba pues arriba en el balcón y recuerdo que un día me llama, salgo al balcón y me dice, hijo, tráulos el aparato, esa cosa que tienes, para que lo vean. Pero yo, ignorante, con 7 años, pues ¿qué hice? Saqué esa cosa que tenemos para ir al aseo, ¿no? Y recuerdo que eso le entusiasmaba a mi padre, pero es que a las trabajadoras aún más porque llamaba la atención. Pero bueno, esto era en aquella época. Ahora estoy seguro que igual estoy diciendo una tontería, pero son recuerdos que me vienen a la cabeza y que estas cosas espero que luego el montador sepa qué hacer, porque si no voy a hacer el ridículo. Que tu familia no nos mata. No creo. Mi padre tuvo una enfermedad de riñón, era cáncer, no había los medicamentos de ahora y bueno, estaba en cama sufriendo, ¿no?, muchísimo. Y recuerdo que mi madre, como estaba trabajando abajo con la gente, de vez en cuando yo estaba allí abajo, me decía, sube a ver cómo está el papá. En aquella época todos eran cazadores y tenían una escopeta arriba del armario y me acuerdo que me pidió que le bajara la escopeta para suicidarse o pegarse un tiro, ¿no? Ahí tomé miedo porque en ese momento no lo entendí y rápidamente eché a correr llorando a explicárselo, a contárselo a mi madre. Lo que sufriría esa persona para poderle decir a un hijo, bájame la escopeta que me quiero pegar un tiro. Increíble. Con 13 años ya fumaba. No recuerdo exactamente los cigarros, pero sí, empecé a fumar. Un familiar mío que se llamaba Batiste Planes, primo hermano mío, y me dijo, oye, yo te quiero sacar de estos problemas que noto, que pienso y que creo que te pueden llevar a una ruina, ¿no? Lo que hizo fue incitarme a que me comprara una bici. Y además me acuerdo, la bici era la marca Torrot. Fui a salir y la primera vez, recuerdo que era Massamagrey, Liria. Mientras llegué estuvo bien, pero al regreso cogí una castaña, una chufa que no llegaba. Recuerdo que salí con la peña de la Puebla de Farnals, con el que me inventó la magia para poder meterme los 2 frenos en la parte derecha, porque tengo la dificultad de cuando nací, ¿no? Ese mecánico se llamaba Batiste Subies, igual que
Arturo Muyor se pusieron de acuerdo para crearme ese sistema. En el año 74 tú te puedes ilusionar para ser algo en la vida, ser deportista, pero no se veía bien el deporte como ahora. ¿Y qué me encontré? Me encontré con una mujer, con una luchadora que era mi madre, pero que no entendía que el deporte era bueno. Me acuerdo que me dijo, ¿tú quieres correr? Después de trabajar. Me levantaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 3. Una vez me descuidé, me llamó 3 veces y yo estaba frito, me despertó. En aquella época era así, con un pozal de agua. Hubo un tiempo que dijo, voy a ver si consigo que no sea deportista. Y bueno, venía de trabajar y no me hacía la comida. Me fui a un restaurante que me acuerdo que se llamaba Restaurant Avenida, en mi pueblo, Massamaré, y ahí pues comía y después entrenaba. Llegué a tener a mi favor una tía y un tío Juan y la tía Paqui, que dijeron, ya no vas más a un restaurante. Cuando termines de trabajar vienes a comer aquí y luego te vas. Y eso es de agradecer, porque siempre han habido personas importantes, ¿no? Cuando venían los fines de semana, para poder ir a correr, cuando no me llevaban, me iba a las carreras en bici. Pero el problema no era que iba en bici y ganaba. El problema era que como me daban un trofeo, imaginaros venir con el trofeo al pueblo de Massamaré, y ahí sí, recuerdo que toda la calle salía porque un niño de 14 años, de 15, después de trabajar todo lo que hacía, y de hecho sí que me daban esa moral, ¿no? Yo eso lo llevo en la mente y en el corazón. Los padres, que eso sí era cruel, no los hijos que corrían conmigo, los padres. Tendrías que dejarte de correr porque tú eres un peligro. ¡Buah! Un peligro. Y siempre lo digo, pero un peligro ¿por qué? Porque tú con un freno no puedes correr y puedes tirar a mi hijo, ¿no? Y digo, pero si, ¿cómo lo voy a tirar si llego el primero, el que llega segundo su hijo? Recuerdo que el primer campeonato que gané fue en Torrelavega, después la escalada Montjuïc, después en juveniles hice segundo, medalla de plata en Murcia, después en amateur gané el campeonato de España y en profesionales medalla de bronce. Mi hermano era peculiar, además tenía un sistema de vida diferente al mío, ¿no? Pero tenía una cara de bueno. Lo que ocurre que a veces las caras de bueno no es lo que toca, hay que ser bueno de verdad, ¿no? Pero daría mi vida por encontrármelo y que bajara del cielo. Cuando acabábamos de trabajar, él se iba a jugar a las cartas, se iba a fumar y yo me iba a entrenar. Por circunstancias necesitaba bastantes cosas más que yo, y yo lo único que necesitaba era hacer deporte, demostrarme a mí mismo que podía ser un campeón y llegar a donde quería. No entendía cómo hacía esos sacrificios, pero cuando venía a verme solo decía, es mi hermano. Y mi hermana siempre me ha admirado y todavía me admira. Es mi fan favorita y además mi seguidora. Y me da consejos 2 veces a la semana. Me llama y se me vuelve loca de felicidad, ¿no? Y yo eso sí, la escucho y además la disfruto. Es lo único que me queda y sabe que somos los dos uno, ¿no? Al final de la vida de mi madre, tuvo una operación simple, una operación de cadera, y yo siempre tenía una batalla y una lucha con ella, pero como ya era mayor y estaba ya con los últimos años, recuerdo que teniendo una actitud incómoda por parte mía, que no quería ir, lo mejor que hice fue ir a verla, ¿no? Porque no me lo hubiera perdonado nunca, jamás. Terminó de salir de la operación de cadera y cuando me vio se me emocionó
me cogió mi mano y me pidió disculpas y perdón, continuamente besándome la mano, continuamente. Gracias por venir a verme, te pido perdón por todo lo que he hecho en la vida. Mi hermana de testigo, ¿eh? Y yo, pero madre, mamá, tranquila, que estoy aquí para apoyarte y esto es una operación de cadera, ya está, ya está. Sí, pero te tengo que pedir perdón. ¿Quieren que les diga una cosa? A las 3 horas murió. A destacar de mi madre la valentía, lo que hizo, la capacidad de esfuerzo a la hora de trabajar para poder alimentar o para poder llevar a sus hijos a su manera. No me lo hubiera perdonado nunca el no haber ido, aun teniendo razón, para no verla jamás. Nunca una madre es una madre. Nunca jamás, cuando tienes claro en la vida algo, dejes por quejas o porque alguien piense que tienes que dejarlo. No. Uno manda de sí mismo y uno es fiel a sí mismo y con voluntad y actitud, por mucho que digan que no. Aquí estoy yo. ¿A quién le digo que he sido profesional y que he sido 3 veces campeón de España y que he ganado clásicas y grandes cosas a nivel profesional? Pues bueno, si hubiera hecho caso, estaría pues a saber dónde. En el fondo yo creo que todo lo que he vivido me ha hecho fuerte, porque he tenido una actitud clara de tener que ser un luchador y al final naces y mueres. En esa trayectoria todo depende de ti, de lo que hagas, de lo que quieras ser. Así que ahí lo dejo, por si esto puede ayudar, ¿no?